cuatro errores que por mucho tiempo frenaron mi progreso. También los podemos ver como 4 señales de que te estás autosaboteando. ¿Y por qué quise hacer este video? Porque últimamente siento que estoy avanzando en la dirección correcta. Últimamente siento que las cosas las hago con más claridad, con más facilidad. Y parte de ese avance es darte cuenta de qué es lo que te frenaba. Entonces me puse a escribir sobre esto. Terminé con 4 errores o 4 señales de que estás haciendo cosas que te frenan, y muchas veces eso lo haces para sabotearte sin saberlo, sin que sea consciente. Haces cosas que sabes que no tienes que hacer, aunque sabes que no las tienes que hacer, y esa es la paradoja de todo esto. Entonces toda esta cuestión del autosabotaje es difícil de entender por completo, es difícil darse cuenta que te lo estás haciendo a ti mismo. Es algo así como una frase famosa en México que dice que el burro no huele a burro. Es muy difícil que tú te estés dando cuenta de tus errores mientras los estás cometiendo. Y el autosabotaje tiene un disfraz muy bonito, que es que a veces se siente como progreso. Y esta es la diferencia de a dónde quiero llegar, la diferencia entre el verdadero trabajo y el trabajo falso. El trabajo falso es algo así como en México le decimos una chaqueta mental, una masturbación mental, que nada más te sientes bien contigo mismo porque sientes que estás trabajando, pero en realidad no estás avanzando nada. El verdadero trabajo es el que verdaderamente te ayuda a modificar la realidad maleable con acción constante, que verdaderamente avanza tu vida en la dirección a la que tú la quieres llevar. Entonces, ¿cuáles son estos 4 puntos? Primero que nada, exceso de preparación. Y esto tiene que ver con tener una obsesión con las rutinas de mañana, o los rituales de energía, o todo lo que tienes que hacer para poder sentarte en tu escritorio a hacer las cosas que tienes que hacer, o sentarte en tu oficina y hacer la llamada que tienes que hacer. Son cosas que sientes como que te hacen productivo, o te hacen más creativo, o incrementan tu capacidad de hacer cosas más adelante, pero toda esta obsesión por la preparación cae en un exceso de preparación que al final te quita tiempo de hacer lo importante. Y realmente me he dado cuenta que no hay nada como simplemente tener la claridad de qué es lo más importante y seguir la regla de oro de mantener lo más importante siempre siendo lo más importante. Lo más importante es mantener lo más importante siempre siendo lo más importante, y no hay nada que pueda sustituir la importancia de esa frase. Entonces, cuando yo verdaderamente me di cuenta que lo único que tenía que saber era qué es lo más importante, y después simplemente levantarme y hacerlo, y después descanso, después tal vez puedo tener un ritual que renueva mi energía, pero dormir bien, levantarme sin alarma y levantarme con una claridad de qué es lo más importante y simplemente hacer eso hasta terminarlo, y después me puedo distraer, después puedo descansar. Segundo punto, exceso de educación. Aquí en todas voy a utilizar la palabra exceso porque esto es un dilema. Son cosas que son necesarias, pero que si te obsesionas demasiado por ellas, se salen de contexto, pero tampoco las puedes eliminar por completo. Tiene que haber un balance. Entonces, exceso de educación. Nadie podría decir que ser autodidacta, que invertir en tu educación es algo malo. Pero ¿cuántas veces no nos ponemos a aprender algo solamente para sentir que estamos teniendo algún tipo de progreso, algún tipo de avance, y no estamos haciendo lo más importante? Muchas veces ya no necesitas más educación, necesitas más repetición. No necesitas más sabiduría, necesitas más constancia en la misma dirección. Y cuando sentimos resistencia, bueno, lo voy a hablar por mí, cuando a veces siento resistencia por hacer cosas difíciles que me van a seguir avanzando en la dirección que yo quiero ir, me pongo a estudiar o me pongo a aprender algo para no sentir que no estoy haciendo nada, pero al final es casi lo mismo que no hacer nada porque no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Entonces eso, exceso de educación, es una manera muy popular
de autosabotaje me lleva a la tercera, que es exceso de planeación. Es muy similar al exceso de educación, pero a veces nos podemos pasar todo el día planeando y no hacer absolutamente nada. Esto te lo digo porque me ha pasado muchas veces, es parte de mi síndrome de perfeccionismo que nunca me voy a poder quitar por completo, porque también es algo que puedo usar a mi favor, que tiene que ver con tener altos estándares de calidad y altas expectativas de que las cosas salgan bien o salgan como yo quiero que salgan. Pero por otro lado, puedes caer en no iniciar y no avanzar hasta que todo esté, entre comillas, perfecto. Y nunca hay un momento perfecto para nada. Siempre es mejor empezar y mejorar sobre la marcha. En cuanto a hacer planes, por supuesto que es bueno hacer planes, pero es importante hacer planes claros, no planes complejos. Muchas veces pensamos que hacer un plan tiene que ver con complejidad, pero la prioridad principal de un plan es tener claridad. Y cuando tienes claridad en la foto completa, cuando sabes a dónde vas, puedes empezar y después puedes desmenuzar el plan en pasos más fáciles de digerir y de accionar. Pero lo más importante es que sepas a dónde vas, que no pierdas demasiado tiempo en la planeación inicial y que puedas empezar a tener cierto tipo de progreso, porque después los errores y la experiencia alimentan con más fidelidad tu capacidad de percibir los patrones de qué funciona y qué no funciona. Entonces, mientras estés en la pasividad de la planeación, te estás perdiendo de toda la información que puedes tener de la experiencia directa de haber empezado poco a poco y dar pasos chicos al principio, y también puedes seguir planeando mientras vas accionando. Y esto me lleva al cuarto punto, que es exceso de distracción. La distracción muchas veces es necesaria, el escapismo, cuando de repente sentimos que tenemos que ver una película para poder dormir y no estar pensando en el trabajo y no estar soñando cosas de lo que hicimos todo el día. Ese tipo de ejemplos es donde el escapismo, la distracción y el entretenimiento pueden llegar a ser muy saludables, pero a veces, sin darnos cuenta, caemos en un exceso de distracción que definitivamente no es saludable, y la mente tiene unos recursos impresionantes para justificarse a sí misma de que ese exceso de distracción es saludable. ¿Cuántas veces no nos hemos dicho cosas como: mañana es domingo, no quiero hacer absolutamente nada, me voy a soltar por completo, voy a ver series todo el día, no voy a pensar, no voy a tener ni un solo pensamiento que tenga que ver con mi trabajo? Y llega el lunes y no estás lo suficientemente preparado. Te agarra por sorpresa el lunes. No te levantas con claridad de qué tienes que hacer. Entonces he aprendido que a veces, aunque quieras soltar por completo, siempre es bueno mantener las riendas de lo que está pasando. Siempre estar abierto a pensar que tal vez algo se te está yendo de las manos, que tal vez deberías de estar poniendo atención a algo y no ha entrado en tu radar. Y para eso a veces necesitas tiempo de estar contigo mismo, de estar con tus pensamientos, de también obligarte a pensar sobre qué es lo importante y avanzar en el pensamiento de qué es lo importante, no quedarte en lo inmediato, sino ir más allá de lo obvio. Y por último, esta cuestión de estar distraídos, a veces la justificamos y pensamos: sí, necesito todo un día de estar viendo Netflix y entonces al día siguiente voy a tener más energía y más disponibilidad. Pero la disponibilidad y la motivación de trabajar no vienen del tiempo de descanso o el tiempo de entretenimiento o el tiempo de distracción. Vienen de lo que tú determinas conscientemente para ti mismo que es profundamente significativo, lo que tú decides que es importante en tu vida. Entonces, si tienes un círculo del 100% de tu tiempo, o las cosas que demandan tu tiempo, el 91% de esas cosas son distracción. El 9% de todo eso es lo importante. Pero muchas veces, y aquí está el error, y con esto quiero cerrar porque es algo que ha marcado un antes y un después en mi manera de relacionarme con el enfoque y con la distracción, y toda esta cuestión de la conciencia, cómo la utilizamos a nuestro favor
y cómo podemos acceder a el estado óptimo de la conciencia creativa, el estado de flujo creativo, en donde podemos ser lo más productivos que podemos ser, desde la creatividad natural. Entonces, si te das cuenta que la mayoría de las cosas son distracciones, te tienes que preguntar qué es lo contrario a la distracción. Y mucha gente te va a decir que es el enfoque, que es la productividad. Y no es eso. En realidad es la creatividad. ¿Por qué? La creatividad, entendida como un regalo de la conciencia, nuestro don creativo, es algo a lo que podemos acceder, que está ahí como una fuente inagotable de un recurso creativo, que es parte de quiénes somos, de nuestra conciencia, y podemos acceder a eso si nos damos cuenta de qué es importante para nosotros. Entonces aquí el truco es que lo contrario a la distracción no es el enfoque, es el significado. No te enfocas en lo que tú decides enfocarte, te enfocas en lo que para ti es importante. Entonces, cuando te das cuenta que la mayoría de las cosas que demandan tu atención son distracciones y que solo a lo mucho 9% de todas las cosas en tu vida son importantes, entonces te conectas con ese propósito, te conectas con ese profundo sentido de importancia, de significado, con algo que tú elegiste conscientemente para ti. Y así es como tu mente de repente se despierta y puedes estar inmerso, completamente presente en lo que estás haciendo y empiezas a crear cosas en esa dirección. Y así es como aprovechas el estado de flujo creativo para poder ser la persona más productiva que puedes ser y evitar estas 4 señales de autosabotaje: el exceso de preparación, el exceso de educación, el exceso de planeación y el exceso de distracción. Porque definitivamente cuando nos cachamos a nosotros mismos en alguno de estos procesos o alguno de estos errores o señales de autosabotaje, la respuesta siempre es conectarnos con lo importante. No, la respuesta no es decir, enfócate, regresa y decirle a tu cerebro, tienes que enfocarte más. Porque, de nuevo, no nos enfocamos en lo que nosotros nos decidimos que nos queremos enfocar. Lo contrario a la distracción no es el enfoque, es el significado. Nos enfocamos en lo que para nosotros es importante.